Presidente, quería preguntarle por el ajuste en la proyección de inversión de este año. ¿A qué responde y si tiene que ver lo que plantearon las empresas en el último informe de percepciones de negocios, de que van a esperar a que se aclare un poquito el panorama político antes de volver a invertir? Muy bien. Bueno, efectivamente en la previsión que tenemos para el 2017 tenemos una caída de 0,9% en la inversión respecto a la formación bruta de capital fijo agregada respecto al año pasado. Esa evolución, ese promedio, por así decirlo, ese agregado, es producto de tendencias un poco distintas en distintos componentes de la inversión. Por un lado, una inversión minera que sigue ajustándose a la baja y que ha tenido un ajuste muy importante en los últimos 4 años. Por otro lado, un ajuste, una caída de la inversión en la construcción, que está fundamentalmente asociado a lo que ha ocurrido con la inversión habitacional, con el ciclo específico más propio de este sector que ha tenido durante los últimos meses. Y por otro lado, un aumento de la inversión en maquinaria y equipos por parte de las empresas no mineras. Entonces, tenemos movimientos en sentidos distintos, algunos de ellos bastante ligados a la evolución de un sector, como es el caso de la minería, como es el caso de la construcción habitacional, en otros casos ligados a fenómenos más transversales y que están de alguna manera recogiendo algo que es propio del ciclo, que es que después de un tiempo, aun cuando la actividad crezca a un ritmo relativamente bajo, es necesario reponer capital, es necesario reponer inventario, y eso es lo que hemos estado viendo. Ahora, ¿cuánto de eso es reflejo de expectativas de los empresarios? Yo diría que de aquí no sale un patrón tan claro, una relación tan directa, ¿no? Porque como vemos, en el caso de la inversión en maquinaria y equipo ha estado creciendo ya desde hace algún tiempo y probablemente va a seguir creciendo en los próximos meses. Presidente, contar un poco en qué se basa un poco que las confianzas se vayan a recuperar el próximo año y si eso está supeditado un poco al ciclo electoral. Bueno, es difícil saberlo, yo no soy sociólogo o cientista político, pero lo que vemos sí es que ya desde hace algunos meses el grado de pesimismo ha ido reduciéndose, y particularmente en el caso de las expectativas de los consumidores, eso parece haberse estado también reflejando en el comportamiento de sus decisiones de consumo. En el caso de la inversión, la relación es más compleja, no es tan claro hasta dónde un índice agregado de expectativas empresariales, en qué momento y cómo se reflejan las decisiones de inversión. En el caso de los consumidores, posiblemente es una relación algo más directa y que nos ayuda a explicar este comportamiento más estable del consumo y particularmente el crecimiento del consumo durable. Ahora, ¿cómo eso evoluciona en el futuro? Es difícil saberlo. Evidentemente a los chilenos en general les preocupa, ¿cierto?, los procesos electorales, pero cómo eso incide sobre sus decisiones, qué mensajes son aquellos que influyen sobre las decisiones de consumo e inversión, es algo que no tenemos creo que no existe el conocimiento suficiente para lograr discernirlo con mucha precisión. Presidente, consultarle su parecer acerca del IPC de 0,1% en mayo, la línea con la expectativa del Banco Central, entre otros. Sí, le voy a pedir aquí al gerente de la División de Estudios que comente, que responda a esa pregunta, dado que él alcanzó el detalle de los números antes de que después de que yo me subí al podio. ¿Se puede acercar un micrófono? ¿Sí? Ahí está, pues. El número estuvo completamente en línea con las expectativas de mercado, las nuestras, que eran muy similares. Siempre hay ciertas diferencias en la composición interna. Esta vez hubo un número muy alto en un componente particular, se llama paquete turístico, que fue un poco alto, las frutas fueron un poco bajas, pero
en general, diría yo, completamente en línea con lo que está en nuestro escenario base. ¿La inflación permanece acotada entonces? ¿Algún mensaje para la gente? En el fondo, ¿qué significa esto? Ustedes en el IPOM presentaron que esperaban un 2.9 a diciembre, 2.6 también en el año. Para la gente, el mensaje, en el fondo, los precios ya están controlados, la visión del Banco Central finalmente, ¿no? O sea, hoy en día, ¿cierto? Lo que tenemos son tasas de inflación que están por debajo del 3%, ¿ah? Y cuando lo que más se discute hoy día es con qué velocidad esa inflación puede converger a la meta de política. Estas cifras están bastante en línea con lo que eran nuestras proyecciones, muy en línea con lo que eran las expectativas de mercado. Por lo tanto, son cifras que tienden a reafirmar el escenario con el cual estamos trabajando y con el cual hemos formulado la política monetaria. De todas formas, tengo entendido que ustedes esperan que el IPC se acerque al piso del rango meta y no sé cuándo piensan que va a empezar a retomar, a acercarse de nuevo al 3%. Claro, bueno, la inflación en 12 meses del IPC total quedó ahora, o sea, con el dato de mayo, está en 2,6%. En los 2 meses anteriores había sido 2,7%. ¿no? Entonces, tal como lo indicamos, hay una cierta desaceleración y va a seguir ocurriendo durante los próximos meses, pero ese proceso se va a ir revirtiendo. Ahora, ¿por qué es eso? Por un par de razones. Primero, porque particularmente respecto del componente no transable, el componente transable del IPC, el componente de bienes de la inflación subyacente, esta tuvo una desaceleración muy significativa en línea con lo que fue la apreciación cambiaria que se produjo desde marzo, abril del año pasado. Ese proceso ahora se ha ido deteniendo, entonces la velocidad y las bases de comparación